¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy el doctor Adolfo Laborde de la Universidad Anáhuac, México. Voy a proceder a leer mi ponencia sobre los líderes mexicanos en Estados Unidos, especialmente los casos de Arizona, Nuevo México y Texas. Voy a compartir la pantalla para poder comenzar la presentación y explicar cuáles son los elementos de la propuesta de la presente ponencia. Muy bien, como lo comenté hace un momento, el presente trabajo de investigación tiene como cometido explicar algunos elementos que encontramos en una investigación de estancia postdoctoral en la Universidad de Arizona, y el objetivo es pues clarificar cuáles son los puntos esenciales de los líderes comunitarios. En este caso, la propuesta es hacer un atlas de estos líderes en el suroeste de los Estados Unidos, especialmente, como ya lo comenté, en el estado de Arizona, Texas y Nuevo México. Es un proceso que llevó año y medio para poder tener los insumos de la propia presentación. Como lo comenté, el resumen de este trabajo es establecer las diferencias de los líderes comunitarios mexicanos radicados en los estados mencionados. Y bueno, esto tiene el objetivo de establecer lineamientos para poder desarrollar e implementar políticas públicas en ambos lados de la frontera para una mejor pues vida y una mejor relación transnacional, binacional y fronteriza en este caso. ¿Qué palabras clave podemos utilizar? Bueno, ya el propio título lo dice así: Atlas Líderes Mexicanos Comunitarios Frontera Suroeste, Estados Unidos, Arizona, Texas, Nuevo México. Lo que hicimos o lo que tratamos de hacer es establecer a través de una serie de entrevistas de algunos líderes que tradicionalmente se refugian, por decirlo así, en organizaciones comunitarias denominadas federaciones o clubs, y estos pues han sido parte de la cultura política de los diferentes movimientos de activismo social en Estados Unidos. Regularmente las clubs y las federaciones de los oriundos tienen el objetivo de establecer trabajo comunitario en la localidad donde se desarrollan, por un lado, y por otro, tienen un puente de acción entre los migrantes y sus comunidades de origen. Los clubs son pues expresiones de organización comunitaria de algún municipio, de una localidad, y las federaciones agrupan a todos los clubs. Entonces, tradicionalmente, los líderes se habían establecido a través del trabajo comunitario y servían de puente, repito, para poder generar una sinergia entre la política pública en diferentes programas que se han desarrollado en el gobierno de México y el trabajo de la defensa de una infinidad de aspectos de los mexicanos radicados en Estados Unidos. Entonces, ese es pues el parteaguas de lo que estamos planteando. Pero bueno, pues muchos líderes tienen una situación diferente, ¿no? Y tienen características propias. De ahí que nosotros o teníamos pues la intención de saber, de conocer más de sus diferentes perspectivas, de su historia, y lo hicimos a través de una serie de entrevistas que se realizaron, repito, en año y medio, de agosto del 2018 a febrero del 2020, ¿no? Entrevistamos a 35 líderes de cada una de estas localidades, y se hicieron a través de una serie pues de visitas a los diferentes lugares donde ellos operan. De alguna manera se nos apoyó con la logística, cuando hablamos del consulado de Texas y cuando hablamos del consulado de Nuevo México. No fue así en Arizona. En Arizona es un territorio muy grande en donde se complicó mucho el proceso de la captura y recolección de la información. Pero bueno, pensamos que estas dinámicas, que cada una de las dinámicas de estos estados de la Unión Americana tiene sus propias características, tiene su propia lógica y, por supuesto, tiene un impacto transnacional diferente. Entonces, eso es lo que quisimos hacer, ¿no? Esta metodología o la metodología que se utilizó es una metodología mixta,
como aparece en la siguiente diapositiva. En una primera fase, pues nosotros utilizamos una herramienta cualitativa en donde tratamos de entender, como ya lo comenté, a profundidad a través de 24 métricas que miden una serie de factores de cada uno de estos líderes. Y pues en una segunda etapa se realizó un análisis cuantitativo de esos indicadores y son los resultados que ustedes podrán encontrar en la ponencia que se está anexando a la presente investigación. Entonces, repito, estos 35 líderes, cada uno con una situación muy particular, con diferentes características, ¿no? Cada una de estas características, repito, se midieron en las 24 preguntas para medir y al final de cuentas, pues logramos tener 3 universos diferentes. Hicimos una serie de pesquisas sobre cada uno de los indicadores de los 35 líderes, dependiendo el lugar, dependiendo la fecha, y al final de cuentas, pues damos una serie de pautas para un mejor entendimiento del trabajo comunitario de estos líderes. ¿Qué conclusiones pudimos tener a lo largo de estos casi 2 años de investigación? Que hay, por supuesto, una diáspora que muchas veces escapa de la visión de la política pública mexicana, que utiliza el Instituto de los Mexicanos en el Extranjero, que es un órgano dependiente de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que agrupa a los líderes, que no están ahí ellos y por lo tanto no se conocen. No se conocen las agendas, no se conocen el universo de sus propias características y por supuesto tampoco se conocen elementos tan básicos como su procedencia, de dónde vienen, de qué estado provienen, de dónde radica la idea de su trabajo comunitario. Tampoco se conocen sus rasgos característicos demográficos, sus edades, su filiación política. Tampoco se conocen, por supuesto, cuáles son los impactos específicos de los programas en los que ellos se desarrollan y, por supuesto, la relación que existe entre los líderes, sus comunidades, las federaciones, el consulado y, por supuesto, el gobierno mexicano en los 3 diferentes niveles, el nivel estatal, el nivel municipal y el nivel federal. Entonces, una de las conclusiones que obtuvimos a lo largo de las 35 entrevistas es que cada localidad, cada estado, cada territorio tiene una propia identidad y esta identidad no puede ser confundida con una política generalista porque hacerlo sería tener resultados adversos o resultados no esperados. Y el problema es que la política pública de México, en el contexto de los líderes o de los líderes migrantes o de los migrantes, es una política que de alguna manera es una política generalista, una política que desde esta perspectiva es unitaria y no responde a las características de cada líder. Existe, por supuesto, una cultura organizacional entre estos líderes que tienen un perfil específico. La mayor parte de los entrevistados tienen una afiliación política relacionada con la izquierda. También tienen, por supuesto, una serie de características muy particulares cuando provienen de alguna zona, de alguna región. Y, por supuesto, hay condiciones en las que trabajan estos líderes que desempeñan una pues, tarea fundamental en el alcance de su trabajo comunitario. ¿Por qué es importante? Pues porque es importante conocerlo, porque si no lo conocemos, como ya lo comenté, no se va a poder implementar una política fronteriza, transfronteriza, binacional, que pueda entender la relación de este tipo de líderes. Por supuesto, hay un problema también que arroja la investigación y que se podrá verificar en las estadísticas y en las encuestas que aplicamos. Hay un envejecimiento de estos líderes y no vemos, por supuesto, en estos jóvenes DACA, pues una tradición que renueve o que pueda reforzar la idea. Tampoco vemos, por supuesto, programas de capacitación. Esa es una de las recomendaciones. Hay que capacitarlos a estos líderes y eso podría generar, por supuesto, puentes de entendimiento desde una perspectiva muy local, desde una perspectiva de las condiciones de cada uno de estos liderazgos, porque, repito, no se puede entender una política generalista si no se entienden las historias de cada uno de estos líderes. Y estas historias, pues,
se ven reflejadas, por supuesto, en su trabajo y en su relación con la comunidad o sus comunidades de origen. Entonces, este trabajo concluye que para poder efectuar mejores políticas públicas en ambos lados de la frontera, hay que conocer las historias de los líderes, hay que entender cuál es su universo y cuál es su entorno en el contexto binacional. Les agradezco mucho su atención. Dejo mis datos de contacto por si en caso que quieran que les comparta el documento, que es un documento muy nutrido, un documento de 450 páginas, en donde viene toda esta información y la información que acabo de desglosar y compartir con ustedes. Muy buenas tardes.